Hola, les doy la bienvenida a esta segunda parte de la revisión del tema de sistema urinario, analizando las fórmulas de Neovita, sus componentes, llamados principios activos. Y bueno, continuamos con esta fórmula que su nombre es Preplan y vemos está en forma líquida y en esta diapositiva vemos sus componentes o principios activos principales. Ok, vamos a ir uno por uno, como han quedado aquí anotados. Y bueno, vemos del lado izquierdo el acai o también llamado acai. Y vemos cómo de este empleamos o se emplea el fruto del acai, que puede estar desecado y en este caso triturado o incluso pulverizado. Entonces se ocupa el fruto prácticamente maduro. Y bueno, para su uso tradicional, que es de donde se tiene más registro, pues se emplea desde en sí el fruto, incluso a otras partes del árbol, en este caso, como las hojas o la corteza también. Incluso el polvo de las semillas, una vez siendo tostadas, también se emplean, en este caso, como un febrífugo y también para tratar algunas otras afecciones gastrointestinales. En este caso, respecto al resto del fruto, más allá de las semillas, tienen una acción antioxidante, antiinflamatoria y vemos ahí este color morado, rojizo, que lo dan las antocianinas, ¿ok? Las cuales tienen un alto efecto o acción antioxidante y bueno, más allá de eso también antiinflamatorio. Por otro lado, respecto de las acciones que se han reportado, sobre todo en ensayos clínicos y también en estudios in vitro, tiene un efecto neuroprotector. ¿Okay? Aún hay muy poca evidencia acerca de los beneficios de la CAI, pero en su uso popular o tradicional, pues se emplea en muchas afecciones como diabetes, otros problemas gastrointestinales como indigestión, dislipidemias también, y bueno, incluso en cuadros gripales o enfermedades que cursan con fiebre. En este caso, pues contiene extracto de seco, en este caso del fruto de acai. Casi de todas las plantas que veremos en adelante se utiliza el extracto eh, seco de estas plantas y se incorpora en esta fórmula en estado líquido. Ok, así que incluso la infusión, por ejemplo, de este fruto también tiene aplicaciones por vía tópica como un cicatrizante y un antiséptico. Entonces, en casos de heridas y también de úlceras, se llega a emplear el acai aún de forma popular o manera popular o tradicional. Ok, así que se encuentra en esta fórmula sobre todo por su acción antioxidante, antiinflamatoria, por supuesto también antiprotectora y veíamos también pues antiséptica o antimicrobiana. Ok, aquí veremos que Preplan no solamente se encuentra para el tratamiento de afecciones en vías urinarias, sino también en trastornos digestivos. Ok. Así que, sobre todo, esta fórmula está dirigida con este fin de tratar afecciones digestivas y bueno, como parte de sus metabolitos de todas estas plantas se van a eliminar a través de la orina, pues bueno, también se le da estas indicaciones para tratar afecciones infecciosas o prevenir la formación de cálculos, por ejemplo, renales en las vías urinarias. Por otro lado, tenemos del lado derecho el mangosteen. Del cual también se ocupa el fruto, que podemos ver aquí en la imagen del lado derecho, esta pulpa blanquecina que dentro contiene unas semillas, es la parte que se emplea. ¿Ok? El fruto igualmente maduro y vemos que al menos la cubierta externa, lo que denominaríamos como la cáscara del fruto, también tiene una coloración muy similar a la que veíamos acá, bueno, en el acai. ¿Ok? Y bueno, en este caso el mangosteen también tiene muchas aplicaciones, digamos, en su uso popular o tradicional. Y en cuanto a la investigación, pues es poca la información obtenida. Entonces, de esta se destaca sobre todo una acción antiinflamatoria que se ha aplicado sobre todo para trastornos
igualmente infecciosos, principalmente respiratorios, también digestivos y urinarios. ¿Ok? Incluso por este potente efecto o acción antiinflamatoria se ha empleado también para afecciones pues, articulares, degenerativas, en sí en enfermedades o afecciones con dolor crónico. ¿Ok? Por otro lado, también por estas antocianinas, flavonoides que contienen estos dos frutos, pues tienen una acción antioxidante. Entonces, también se llegan a emplear popularmente para tratar otras enfermedades metabólicas como diabetes, dislipidemias, incluso hipertensión también. Pero principalmente vamos a destacar su acción antiinflamatoria. ¿Okay? De estos dos frutos, los cuales pues, son considerados como frutos exóticos y que en ciertos lugares es difícil de conseguir o su precio es muy elevado. Bueno, continuamos ahora con la granada. Y vemos aquí la granada, una planta, un fruto que ya hemos podido repasar en otras ocasiones. Tenemos que de ella se van a emplear desde el jugo, las semillas, la cáscara, incluso la corteza del tronco y de la raíz. Prácticamente casi toda la planta se puede utilizar. En este caso se hace uso del jugo, ¿ok? O del extracto seco prácticamente del fruto, de todo el fruto, de las semillas, ¿ok? Y de la pulpa que rodea estas semillas. Habíamos hablado ya de la granada y sus aplicaciones, una de ellas y de las principales es su efecto también antiinflamatorio y antioxidante y sobre todo anticancerígeno. Recordemos que se han hecho varios estudios, sobre todo pues en células, tejidos aislados, especialmente en casos o en células de cáncer de próstata, donde se había o se ha reportado un beneficio no solamente en estos estudios in vitro, sino también en ensayos clínicos en cuanto a el control de la enfermedad, ¿ok? Con una disminución del antígeno prostático específico, por ejemplo, incluso con, digamos, un enlentecimiento de la metástasis ya en los casos pues avanzados o terminales de estos pacientes, pues se les ha indicado el jugo de la granada, ¿ok? Hablábamos de unos 200 mililitros al día del jugo durante 2, 4 o hasta más meses y es donde se ha reportado una disminución al menos de esos pues señalamientos o señaladores químicos que indicaban que la enfermedad progresaba. ¿Ok? Por otro lado, igual en cuanto al zumo o al jugo obtenido del fruto, se tiene un efecto hipotensor y a la vez también mencionaba hipolipemiante. ¿Ok? Pero dentro de pues lo que más destaca de este jugo de la granada es precisamente su efecto o acción anticancerígena. Por otro lado, recordemos que igual la cáscara del fruto se puede ocupar como un astringente, por ejemplo, en casos de diarrea infecciosa o no infecciosa. Y bueno, también la corteza de la raíz o del tronco se ocupa como un antihelmíntico. Entonces, en caso de parasitosis por tenia, se, se llega a emplear o se empleaba esta parte de la planta. ¿Ok? Como tiene una gran cantidad de alcaloides, pues esto paraliza al parásito y bueno, lleva a que muera y luego sea expulsado. Pero por esto mismo se procura tener mucho cuidado al utilizarlo porque, por supuesto, puede generar un daño, intoxicar al paciente y en casos de una sobredosificación también pues ocasionar un daño eh, pues nervioso en el sistema nervioso central. Y bueno, recordemos, en esta ocasión se utiliza el zumo o el jugo del fruto por esta acción, hablamos antiinflamatoria, antioxidante, anticancerígena y bueno, incluso hipotensor también. Si se utiliza solamente el extracto de la semilla sin la pulpa, se tiene un efecto también hipolipemiante, antiinflamatorio y antioxidante, es decir, del aceite obtenido de la semilla de la granada.
lo cual es difícil pues, obtenerlo comercialmente, pero sí con el consumo del fruto se puede pues, tener este beneficio. Y por otro lado, continuamos con el goji, ¿ok? Lycium barbarum. Aquí vemos en la diapositiva, en la imagen derecha, este fruto, la parte que se emplea, la droga vegetal, que está seca, y es el fruto pues ya maduro, desecado. Desecado, al cual también se le han atribuido múltiples acciones farmacológicas y bueno, de las cuales se han reportado como consistentes, por ejemplo, una mejora del bienestar general. Es decir, que los pacientes que tienen un consumo regular de estas bayas, de estos frutos, pues reportan simplemente esto, una sensación de bienestar, una mejor o mayor resistencia a sus actividades diarias, también incluso una mejora en la calidad del sueño, es decir, un sueño aún más reparador o de mayor duración también, e incluso una mejoría en afecciones digestivas. Bueno, eso es lo que se ha reportado habitualmente en el consumo o a quienes llevan a tener un consumo regular de esta planta. ¿Ok? Por otro lado, también por la cantidad de antocianinas que presenta el fruto, por eso vemos ese color rojizo, pues se propone que esto tiene un efecto igualmente protector ante la radiación ultravioleta, en este caso de la piel. ¿Mm? Y por otro lado, lo que sí, o una de las aplicaciones que se le ha dado a este fruto es sobre todo para prevenir la degeneración macular, en este caso por la edad, manteniendo al menos la agudeza visual en los pacientes o en los adultos mayores, ¿no? Entonces se ocupa con este fin preventivo para, pues digamos, estos cambios en la visión que se presentan por un envejecimiento, ¿no? Cambios naturales por el envejecimiento. Así que esa es otra de las aplicaciones del fruto de goji. Y bueno, además de esto, también se han encontrado variaciones, especialmente en los linfocitos, inmunoglobulinas, con el consumo regular de esta valla. Especialmente un aumento de todos estos, lo cual pues se traduce en una pues, respuesta inmunológica, digamos, más activa. Así que esas son pues, parte de los registros que se tienen de este fruto y esto, por supuesto, será benéfico en pacientes con algunas afecciones recurrentes, ¿okay? Especialmente, por ejemplo, de vías urinarias o respiratorias también. Del lado ahora izquierdo vemos el noni, Morinda citrifolia. Vemos allí el fruto prácticamente maduro, que es la parte de la planta que se emplea y se utiliza el jugo de este fruto. Aquí no va a estar desecado, sino que importa que esté fresco para emplear el jugo. En este caso, el noni igualmente tiene realmente poca evidencia respecto a sus aplicaciones, pero se ha reportado en sus usos populares o tradicionales un efecto hipotensor, hipoglucemiante, incluso durante un tiempo pues fue muy popular el empleo de este fruto, del jugo de este fruto para el control glucémico y bueno, aún no se ha hecho mucha investigación al respecto, pero sí se ha reportado esta indicación. ¿Okay? Entonces, en cuanto a su consumo, incluso se recomienda hasta 200 mililitros de jugo al día para obtener este beneficio hipoglucemiante, mencionaba también hipotensor, e incluso se le ha atribuido una acción ergogénica. Recordemos que tenía que ver esta acción farmacológica con la capacidad o al menos la percepción de una mayor resistencia física. ¿Okay? Y bueno, por otro lado también se ha utilizado o empleado para el control lipídico o de las grasas, lipoproteínas en sangre. Así que respecto al noni, Morinda citrifolia, aún hay varias propuestas de investigación y aún poca evidencia para su uso o empleo, más que reportes de sus usos o aplicaciones pues, populares. Por otro lado, pasamos con la ciruela, que en contraparte tiene bastante evidencia
en cuanto a estudios de este fruto. Y aquí vemos una ciruela, un fruto maduro, fresco, y se puede emplear tanto el jugo del fruto fresco como el fruto ya seco, ¿no? Lo que conocemos como la ciruela pasa. También de cualquiera de dos formas podemos obtener prácticamente sus beneficios. En primer lugar, recordemos que de la ciruela, este es un pues laxante suave, mecánico, y se refiere a esto como un laxante mecánico porque lo que va a hacer es su alta cantidad o concentración de fibra va a aumentar, por supuesto, eh, la masa intestinal, va a aumentar su volumen al tener contacto con el agua, y bueno, esto estimula la peristalsis también, y además, como su composición, una buena cantidad de fibra, pues esto sirve, digamos, de alimento, ¿sí?, que se va a fermentar por la microbiota intestinal. Así que va a servir de alimento para la microbiota intestinal, básicamente es un prebiótico. ¿Ok? Y esto pues ya tendrá su repercusión, su beneficio a la salud al mejorar y mantener esta microflora o microbiota, mejor dicho, intestinal. Para esto se indica que hay que tener un consumo aproximado de hasta 100 gramos por día, que es una alta cantidad, en este caso del fruto, pero es la dosis que se puede ingerir al día sin tener ninguna complicación, ¿no? Que sobre todo sería ese efecto o esta acción laxante. Además de eso hay que recordar que este fruto tiene una buena o una suficiente cantidad de vitamina C, de vitamina A también, y bueno, hablábamos de la fibra. Además tiene otro principio activo que es el sorbitol, y este también actúa como un ligero laxante porque tiene un efecto pues osmótico. Este lo que va a hacer el sorbitol es que haya una excreción, ¿sí?, o una pues salida de líquido, de agua a la luz intestinal. Entonces esto va a hacer que también las heces pues sean de una consistencia más fluida, incluso puede llegar a ser líquida en caso de que consumamos en exceso la ciruela pasa. Por otro lado, tiene un efecto demulcente, igualmente por la fibra, porque va a aumentar pues, la cantidad de líquido, incluso de electrolitos eh, pues en las heces o en el contenido intestinal, y entonces esto va a proteger a las mucosas, en este caso el intestino grueso, principalmente, pues de sufrir alguna lesión o irritación también. ¿Ok? Así que esos serían sus principales beneficios de la ciruela, el Prunus domestica. Les decía, puede ser tanto la fruta fresca como seco el fruto, es decir, la ciruela pasa. Por otro lado, vemos ahora del lado izquierdo la sábila, el aloe vera, ¿okay?, del cual vamos a ocupar esta parte de aquí, lo que popularmente conocemos como las pencas de la sábila. ¿Okay? Vamos a utilizar, por supuesto, la parte y el contenido de estas hojas modificadas, que de ello podemos utilizar dos partes. Una es el acíbar y otro es el gel. Recordemos entonces que el acíbar en el aloe es esta sustancia viscosa, un tanto más fluida, de color amarillento, de color amarillo, que generalmente notamos cuando cortamos una de las pencas de la sábila. Vamos a ver cómo escurre de los bordes, de los lados, esta sustancia amarilla, líquida, un tanto viscosa, y que si la probamos tiene un sabor amargo, un amargo intenso. Este es conocido como el acíbar. Y por otro lado, la pulpa, que es de un color hialino, más consistente, se llama o es conocida como el gel de la sábila. En este caso, podemos emplear cualquiera de los dos. El acíbar va a tener un efecto, una acción sobre todo el laxante. Va a estimular la peristalsis, ¿ok? En este caso, sobre todo va a hacerlo porque al entrar en contacto con la mucosa del intestino, igual a promover la secreción, sobre todo de moco, ¿ok? O la secreción mucosa. Y esto, al igual, va a aumentar, por supuesto, la humedad, va a hidratar a la masa intestinal y va a hacer que las heces sean más blandas.
y por supuesto estimula esto también la peristalsis. ¿Ok? Además, también, el acíbar, va a evitar que la mucosa intestinal absorba líquidos que vienen ya de lo que ingerimos, incluso también que no se absorban algunos electrolitos. Entonces, hay que tener cuidado con el consumo de esta sustancia porque sí puede irritar o va a irritar la mucosa digestiva, sobre todo cuando hacemos un consumo muy frecuente o una alta dosis, entonces puede provocar diarrea y a largo plazo también o mediano plazo una pérdida de ciertos electrolitos, ¿ok? Y bueno, otro beneficio que podríamos obtener de esta acción es pues un efecto hipolipemiante, también con todo este arrastre, este estímulo de la peristalsis, pues va a disminuir igualmente la absorción no solamente de algunos electrolitos y líquidos, sino también de, por supuesto, vitaminas, grasas, ¿ok? Incluso azúcares. Así que se ocupa con moderación. Por otro lado tenemos el gel de la sábila y el gel de la sábila, tiene una acción sobre todo cicatrizante. Del epitelio generalmente se aplica por vía tópica, pero por vía interna también tendrá un beneficio a la mucosa del sistema digestivo. Va a estimular o su efecto o acción cicatrizante es porque va a haber un estímulo de los fibroblastos, de los macrófagos, para que haya una pues, reconstrucción o regeneración de los tejidos lesionados y una rápida cicatrización. Además también va a tener un efecto antiinflamatorio, por lo cual también se puede ocupar por vía interna, sobre todo tópico, y protector pues, de las mucosas en sí. ¿Okay? Así que este mismo gel también reduce la absorción de glucosa y otras grasas como el colesterol a nivel intestinal. Entonces se ocupa también como parte del tratamiento en el control de peso, eh, como un complemento, ¿no? en este cuidado de la salud. Por otro lado tenemos ahora el hinojo Phoeniclum vulgare, del cual vamos a ocupar sus frutos, que son pequeños, de apenas 1 o 2 milímetros de, de tamaño, y que bueno, van a formarse aquí en estas pequeñas flores que vemos del lado derecho. ¿Okay? Entonces, estos frutos del hinojo, a pesar de que toda la planta es muy aromática y que habitualmente se emplean las hojas, incluso los tallos, donde vamos a encontrar una mayor concentración de principios activos va a ser en el fruto del hinojo. ¿Okay? Y este olor característico del hinojo va a estar dado por un principio activo que es un terpeno y este es llamado anetol. ¿Okay? Entonces por eso le va a dar un olor similar o característico como el del anís. ¿Okay? Por este principio activo es que tanto el anís como el hinojo tienen ese aroma muy similar o característico. Entonces va a tener una gran cantidad de este principio activo, el anetol, y también otros terpenos. ¿Okay? El anetol es importante considerarlo porque tiene un efecto a la vez, una acción convulsivante, es decir, puede provocar o generar sí, convulsiones, sobre todo en pacientes que ya han tenido convulsiones indistintamente por la causa que sea, ¿ok? Por lo cual no se recomienda en niños e incluso en adultos que tengan ese antecedente, ¿ok? Porque fácilmente estos terpenos atraviesan esa barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, por otro lado, eh, entre sus otros principios activos también va a tener un efecto, una acción expectorante. Ya hablábamos de la acción expectorante y se refiere que va a favorecer y a fluidificar, en este caso, las secreciones bronquiales que va a permitir que sean eliminadas de manera más fácil. ¿Okay? Por otro lado, también tiene un efecto, una acción espasmolítica, principalmente en el sistema digestivo y también respiratorio, ¿okay? Y a su vez carminativo. Entonces va a prevenir y a facilitar también la expulsión de los gases, ¿no? Intestinales. Por otro lado, también se ha reportado un efecto antiinflamatorio, igualmente, sobre todo en el sistema respiratorio o en la mucosa respiratoria. Les decía, muy importante evitar entonces en pacientes que ya tengan este antecedente y
e incluso se recomienda no darlo a menores de 4 años, ¿ok? Por este potencial efecto convulsivante. Y bueno, también se ha utilizado esta semilla o este fruto, perdón, del hinojo para tratar a las pacientes durante la menopausia o después de la menopausia casos de ansiedad o depresión. ¿Ok? Pero bueno, hay poca evidencia aún de eso, más de lo que mencionaba anteriormente, es donde sí se tiene, pues, o se ha reportado un efecto, una acción, una eficacia. En este caso, la dosis recomendada es de hasta 2 gramos por cada taza de infusión, unos 200 mililitros, y se puede tomar hasta 3 veces al día. Y esa sería la dosificación recomendada del fruto del hinojo para aprovechar su acción, repito, carminativa, expectorante, incluso antiinflamatoria, ¿ok? Y espasmolítica. Entonces todo esto en el sistema respiratorio y también digestivo. Muy bien. Y bueno, continuando con esta fórmula, hemos visto ya aquí estas 6 plantas. Vamos con el jengibre y la hierbabuena que también hemos podido repasar en otras ocasiones. En este caso, el jengibre Zingiber officinale, del cual ocupamos el rizoma y vemos en la imagen, ¿okay? Entre el tallo y la raíz encontramos el rizoma, ¿okay? Que es prácticamente un tallo subterráneo, ¿okay? Es un intermedio allí de la transición entre el tallo y la raíz. Entonces, Zingiber officinale lo hemos repasado muchas veces y hemos destacado de él que es un buen antiemético. Entonces se emplea así en mujeres embarazadas o en pacientes que sufren de mareo también y náuseas, sobre todo cuando pues van en un vehículo o en movimiento. En estos casos se emplea o se usa el jengibre en polvo principalmente, ¿no? Seco por su sabor fuerte y en cápsula. Por otro lado, recordemos que también tiene un efecto en el sistema digestivo, estimulando las secreciones gástricas, la salivación también, y también la excreción de bilis por parte de la vesícula biliar. Entonces, el jengibre en trastornos digestivos como dispepsia, por ejemplo, es una de sus indicaciones. Por otro lado, también va a motivar o estimular la peristalsis. Entonces, el tiempo que la comida va a permanecer, por ejemplo, en el estómago, igual será un poco, o será menos, porque pues también está estimulando la secreción o excreción de estos ácidos gástricos. Incluso el jengibre ha sido también muy popular para el tratamiento, para el control de peso. Y bueno, ahora se ha visto que sí tiene pues un sustento esta aplicación, ya que sí tiene un efecto hipolipemiante e hipoglucemiante y además de esto una acción termogénica. Es decir, el cuerpo gastará más energía, digamos, en procesar este alimento que la que le va a aportar el mismo. Entonces esto, digamos, aumenta el consumo de calorías, se queman un poco más de calorías que lo que nos proporciona el alimento y esto puede contribuir o contribuye a la reducción del peso, ¿no? En un mediano o largo plazo. Y bueno, por otro lado también se ha reportado que el consumo igual de jengibre seco o fresco reduce también el apetito. Así que pues va a haber una mejoría en el proceso de digestión, ¿okay? Va a tener esta acción termogénico, va a suprimir el apetito y además también se ha encontrado que tiene una acción, una opción, bueno, un estímulo de la lipólisis. Prácticamente se van a empezar a utilizar estas reservas energéticas, especialmente derivadas de las grasas, y entonces esto también beneficia en el control de peso. Así que el jengibre, tanto fresco como seco, se recomienda en estos casos. Bueno, por otro lado también, una de las aplicaciones interesantes del jengibre es que
se utiliza para trastornos inflamatorios, especialmente articulares. En casos pues, de problemas degenerativos de las articulaciones que cursen con inflamación y por supuesto dolor, se utiliza el jengibre. Tiene una acción muy específica sobre algunos tejidos en las articulaciones, como la membrana sinovial, por ejemplo, incluso sobre los condrocitos, eh, y eso pues ha resultado benéfico para reducir el dolor y la inflamación en pacientes con estas afecciones. Así que es una de las recientes aplicaciones del jengibre y para esto se recomienda hasta unos 200 miligramos de polvo de jengibre al día. ¿Okay? Por supuesto, al menos durante 4 meses y a partir de los 2 meses es donde se ha obtenido pues una mejor respuesta o mayor beneficio. Y bueno, ahora pasamos con la hierbabuena, menta espicata. Aquí vemos una imagen ahora del lado derecho. Y esta tendrá acciones muy similares a la menta, ¿ok? Que es menta piperita. En este caso, la hierbabuena también tiene una gran cantidad o suficiente cantidad de mentol que le da una acción expectorante, descongestionante también. Y por otro lado, también va a tener efecto en el sistema digestivo. Va a tener una acción carminativa y también muy similar al jengibre va a reducir las náuseas. Entonces es una alternativa también para pacientes embarazadas o para quienes sufran de estas náuseas y mareo al estar en movimiento, ¿no? Sobre un vehículo, la cinetosis. Entonces, esas serían las principales acciones o las más relevantes de la hierbabuena, por su acción carminativa, descongestionante, expectorante, antiemética, que se encuentra igualmente en esta fórmula y prácticamente son 10 plantas las que encontramos aquí. En este caso se recomienda de esta fórmula hasta 30 mililitros 6 veces al día prácticamente. ¿Ok? Entonces, esa sería la dosis inicial y prácticamente en 2 días, 3 días, 2 días y medio, se estaría terminando esta fórmula. Se recomienda sobre todo al inicio del tratamiento en pacientes que tengan problemas o trastornos digestivos, ¿no? Inflamatorios, desde estreñimiento o síndrome de colon irritable. Hay que también se puede indicar en pacientes con ya lesiones en el sistema digestivo, por ejemplo, casos de gastritis o úlceras gástricas, también o duodenales, son parte de las aplicaciones de esta fórmula. ¿Ok? Entonces la dosis máxima serían 30 mililitros, 4, 8 veces al día, ¿ok? Y la dosis mínima sería de 4 tomas de 30 mililitros al día. Bueno, entonces veremos esta fórmula, repito, en el sistema urinario y también en el sistema, bueno, el tratamiento del sistema digestivo. Ya la hemos visto también en otro apartado y en este caso continuamos con la clorela. ¿Okay? Muy bien, respecto a la clorela, que vemos aquí también en forma líquida, una dosis inicial es de 10 mililitros en 250 aproximadamente mililitros de agua, 10 mililitros de clorela, y esto puede indicarse de 2 hasta 4 veces por día. ¿Okay? Tendrá o tiene un sabor a menta, a hierbabuena, es un sabor fresco de esta fórmula y veremos que entre sus 3 componentes principales está la clorela, la clorofila que ya veremos dentro de la misma clorela incluso y la menta. ¿Okay? Además, adicionalmente también tiene aceite esencial de hierbabuena. Entonces, en este caso, la clorela, empezaremos por la misma, que es clorela pirenoidosa, es una alga microscópica, también es unicelular, y esta alga, para que se pueda aprovechar al máximo
una vez que es sacada de su entorno, de su ambiente y es desecada, y se seca esta clorela, sufre un proceso de pulverización para que pues estas células se rompan, se descompongan y permitan que salga su contenido. Entonces, para poder acceder a él. Si se consumiera en sí la clorela sin llevar a cabo este procesamiento, es decir, sin romper las paredes celulares, pues no se podría aprovechar o utilizar en sí su contenido, que es lo que nos va a proporcionar el beneficio. La clorela se utiliza principalmente como un suplemento, prácticamente por su gran cantidad de minerales, ¿no? Como el calcio, el magnesio, el fósforo, ¿okay? El potasio, incluso de hierro. Esto asociado también con la gran cantidad de clorofila que contiene la clorela. ¿Okay? Entonces, por esta y la presencia de otras componentes como ácidos grasos también y vitaminas, se utiliza, repito, como suplemento. Incluso también como un estimulante del sistema inmunológico, parte de las acciones o los efectos que se ha obtenido de la clorela. ¿Okay? Y bueno, por otro lado, esta se puede consumir, les decía, se encuentra habitualmente seca y con 400 miligramos al día de clorela es la dosis mínima para obtener este beneficio. Entonces, en pacientes con anemia se emplea habitualmente la clorela y para suplementar la alimentación de pacientes. Y bueno, otra parte es que también la clorela contiene una gran cantidad de aminoácidos y bueno, esto se suma a sus indicaciones de aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas por supuesto y principalmente minerales. Depende mucho de las condiciones pues, de crecimiento de la clorela, pero en general hay que tener también cuidado de dónde se obtiene esta alga porque tiende también a almacenar varios metales pesados, los cuales pues no son buenos para nuestro organismo y pueden generar incluso daño también, especialmente algunos tejidos como el hígado, por ejemplo, unos órganos como el hígado y el sistema nervioso también central. Bueno, por otro lado tenemos la menta, ¿okay? La menta piperita, de esta se ocupa la hoja, en la parte de la planta que ocupamos, y de ella se utiliza en este caso también el aceite esencial extraído entonces de la hoja, con una gran cantidad de mentol, de aquí el nombre de este principio activo, que también encontramos en la hierbabuena. Y bueno, el aceite esencial de esta planta que le va a dar sabor y aroma a la fórmula, también tiene una acción carminativa, muy similar a la hierbabuena. Por otro lado, también va a ser un descongestionante, un buen expectorante. Incluso cuando se usa de forma tópica o se emplea por vía tópica, tiene un ligero efecto analgésico. ¿Okay? Entonces reconocemos esta sensación como de frescor, de frío, que que va acompañado de este efecto analgésico. Por otro lado, tiene también una acción antioxidante e incluso estimulante de la excreción de bilis. Entonces, se ocupa bastante también para mejorar el proceso digestivo y por lo mismo, además, está contraindicado en pacientes que tengan eh, litos en su vesícula biliar y también en pacientes con úlceras, por ejemplo, úlceras pues, gástricas, ¿ok? Y bueno, afecciones inflamatorias igualmente graves, especialmente como úlceras o gastritis. Al menos no se recomienda indicarlo en estos pacientes sin previo alimento porque, pues bueno, estimulará la excreción de bilis y también de ácidos gástricos, lo cual puede generar aún más daño. Así que para lo que sí está indicado es en casos de indigestión, dispepsia, flatulencias, por ejemplo, meteorismo, ¿okay? Incluso por vía tópica también cuando hay irritación en la piel, prurito, en caso de picaduras de algunos insectos, por ejemplo, y de dolor también se suele ocupar como un analgésico suave. Vamos a usarla ya sea como infusión y bueno, en este caso está el
el aceite esencial extraído aquí. También va a contener esta fórmula hierbabuena, que prácticamente actúa sinérgicamente con la acción de la menta, ya que tienen pues muy similares acciones, ya lo veíamos con la fórmula anterior. Y bueno, aquí vemos mencionada la clorofila, que ya está dentro o incluida dentro de la clorela en sí. Y bueno, para la clorofila pues se le atribuyen o se le han reportado también múltiples acciones o efectos benéficos. Se utiliza para pacientes con anemia por una deficiencia de hierro, e incluso también se ha indicado en pacientes con daño hepático. En hepatitis aguda también, para reducir el daño a este órgano. Por otro lado, incluso también se ha utilizado como un detoxificante, sobre todo para metales pesados, ¿okay? Que veíamos igual si no se tiene cuidado con el origen de la clorela u otras algas, pues pueden contaminarnos con estos elementos. Pero en sí, o por sí sola la clorofila, pues va a tener esta acción, ¿no? de eliminar o ayudar en la eliminación de estos metales pesados. Y bueno, eso sería lo que podríamos destacar principalmente de esta fórmula. Por otro lado, también nos puede convenir en este caso su efecto o acción diurética. ¿Okay? Así que prácticamente esas serían las aplicaciones de esta fórmula. Vemos en forma que viene líquida. Y recordemos 10 mililitros en un vaso con agua. Puede ser de 2 o hasta 3 veces por día. ¿Okay? Que se puede hacer sobre todo acompañando los alimentos o como agua de día también en caso de que el paciente no tenga antecedentes de ya tener una lesión o un daño, sobre todo en su estómago o en la mucosa gástrica. De la menta, okay, se puede rescatar también que se ha empleado para mejorar pues la atención y reducir incluso también la fatiga, el cansancio mental. Esto se ha usado sobre todo en estudiantes, ¿sí? Universitarios, y bueno, ¿qué efecto ha tenido el uso del aceite esencial? Ha disminuido la fatiga mental, el cansancio, y también ha ayudado a tener una mayor concentración o a focalizar mucho mejor la atención. ¿Okay? Entonces recordemos, también es una alternativa, al igual que la hierbabuena, en los casos de náuseas, tanto en embarazadas como en el caso de la cinetosis. Muy bien. Y listo, prácticamente en esta ocasión terminamos con esta fórmula que vimos clorela y menta, otras más agregadas a este sistema. Y bueno, listo, prácticamente es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.